vesprada i benvinguts i benvingudes al Club de Diario de Mallorca. Hoy, en este foro, que es vuestra casa, el Club Diario de Mallorca, tenemos un acto en el que hemos unido esfuerzos el Cercle de Economía y este periódico, dos entidades a las que yo creo que nos une la pasión por el conocimiento. El Cercle tiene un largo recorrido trayendo a las islas personajes de muchos ámbitos, de muchas disciplinas, pues que siempre nos aportan ese conocimiento de vanguardia, y también nos ponen en comunicación personas que están trabajando en el mundo con personas que están trabajando en nuestra comunidad, y de esta conexión pues muchas veces han salido cosas muy interesantes. Hoy tenemos el honor de tener aquí a una de estas grandes científicas, a Sonia Contera, que he quedado, como le he dicho a ella, alucinada de este mundo, ¿no? Es una señora que nace en Madrid, se forma en Fuerteventura, desde aquí pues ha estado en Canadá, has estado... Ah, no, Canadá me falta. No te falta Canadá. Pues bueno, he visto que has estado en un montón de países. Y no solo eso, sino que has aprendido las lenguas, el alemán, el japonés, en fin, una envidia sana, Sonia. Y ella va a hablarnos de un tema que creo que también es de máximo interés para todos, que es la nanotecnología. Su aplicación, junto con la biología y junto con la física, avances que nos están cambiando la vida. Lo hemos vivido ahora mismo en la pandemia, tenemos una vacuna, elementos que también van a cambiar el combate al cambio climático, una tecnología que yo creo que va a permitirnos dar un salto en la evolución de la humanidad, que lo tenemos ahí al alcance de la mano, que también a veces hay movimientos oscuros, hemos estado hablando recientemente, ¿no?, de gente que se resiste a los cambios que procura el conocimiento, que rompen status quo que a veces son complicados, pero que sin duda van a ser imparables, ¿no? Son cambios imparables que se acabarán imponiendo. Yo no quiero ocupar más tiempo, quiero dar la bienvenida a Sonia, esta es tu casa, la bienvenida a todos vosotros, y ahora mismo pues a Pepi Sen, como responsable del Cercle de Economía, que os dirigirá unas palabras. Muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, voy a ser muy breve, porque después de mí hará la presentación Asunción Sánchez, que es la directora general de Investigación de Salud. Pero yo quería hacerles antes dos consideraciones previas. Enseguida les investigo. La primera es, como ha dicho Arisa, el Cercle de Economía de Mallorca tiene como propósito colaborar activamente con los agentes públicos y privados de esta comunidad. Y precisamente hoy lo hacemos de la mano del Diario de Mallorca y de la Dirección General de Investigación del OEM y de la Universidad, que está aquí el rector, ahora nos hemos venido pues aprovechando que ella venía de Londres, para, como siempre decimos, intentar movilizar ideas. Si de este encuentro sale algún fruto dentro de unos meses o unos años, ya nosotros nos damos por satisfechos. La segunda y última consideración que quiero hacer es que el buen perfume se guarda en frascos pequeños. Las cosas más valiosas, como el código genético de 4 letras, ocupan muy poco espacio. Y hoy vamos a intentar bucear en un espacio muy pequeño, tan pequeño, que es como si ustedes cogen 1 milímetro y le parten todavía 1 millón de veces más. Es decir, 10 elevado a menos 9, por ahí. Pero para hablar de eso se necesita, está claro, personas muy grandes, investigadores de excelencia, y se precisan, diría yo, científicos gigantes de giga. Giga es 10
poco tiempo que explicar. Yo no quiero tampoco aquí colapsar el tiempo, ni mejor que nos explique ella lo que ha venido a contar, que creo que es muchísimo más interesante. Solamente decirles que, bueno, viendo su currículum, sabemos que ella es nacida en Madrid, como ha dicho también Marisa, pero yo diría que también es como ciudadana del mundo, porque ha vivido en tantos sitios, ha trabajado en tantos centros de prestigio de tantos países, que bueno, ahora ya estás afincada en Inglaterra, en Oxford, pero no sabemos, ¿no? No sabemos si estaremos ahí mucho tiempo. La verdad es que ella actualmente es catedrática de Física Biológica y vicedecana del Departamento de Física de la Universidad de Oxford. Ella hoy nos va a hablar sobre cómo la nanotecnología está revolucionando nuestras vidas gracias a sus múltiples aplicaciones, como es el uso de la nanotecnología en las vacunas desarrolladas para combatir la COVID, como hemos hablado ya anteriormente. Creo que una de las lecciones que nos ha dado la COVID es la importancia de trabajar en equipos multidisciplinares y combinar diferentes disciplinas para poder abordar esos retos científicos que el mundo nos está planteando cada día. Y creo que en ese sentido la doctora Sonia Contera pues tiene ya experiencia y trabajo realizado. Además, ella es licenciada en Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Ingeniería de Física Aplicada por la Universidad de Osaka en Japón. Como os hemos dicho antes, ha desarrollado su carrera investigadora en países como en Dinamarca, en República Checa, bueno, también has estado en China, también en Arabia Saudí, bueno, en fin, en múltiples países. También actualmente es miembro del Consejo Asesor de Investigación e Innovación del Gobierno de Andalucía. Yo voy a tomar nota, porque aquí también tendremos que tener... Yo creo que es importante... Creo que es importante tener personas de esta relevancia y trascendencia. No me han dicho nada, me he dado por echada. Creo que sigo siendo, ¿no? También es chair del Consejo Asesor Externo de Investigación e Innovación del Reino Unido, de Physics of Life, y de chair del Atomic Force Microscopy Committee del Royal Microscopic Society, y mentora en el Programa Internacional de Innovación de Creative Destructive Lab para forjar los nuevos futuros líderes en innovación. Además, como no, es autora de numerosas publicaciones científicas publicadas en revistas de alto impacto y inventora de una patente sobre magnetic microparticles. Ha participado también en multitud de eventos, en universidades, en colegios, en ONGs, en el Parlamento Europeo, divulgando sus conocimientos y resultados sobre la física y la nanotecnología en el futuro de la biología y la medicina, así como también en promover las vocaciones científicas y el papel de la mujer en la ciencia. En el 2020 publicó su libro Nano Comes to Life, How Nanotechnology is Transforming Medicine and the Future Biology, que supongo que hoy nos hablará sobre este tema extensamente. Y también pues, ha recibido varios premios, como ser miembro honorario de la Sociedad de Ciencias Naturales o el Oxford Physics Department Research Merit Award en 2006, entre otros muchos más. También una María Curie, que sería ahora, en aquel entonces no se llamaba así, ¿no? Cuando fuiste a Japón, esos programas europeos de intercambio que enriquecen tantos a nuestros investigadores. Y también decir que aparte de todo de los 8 idiomas, pues que te ha tenido también para el tiempo de la maternidad, o sea, en 2 ocasiones. Estaría difícil cuando una mujer quiere hacer carrera científica en un alto nivel y competitiva, pero que como todos podemos ver es bastante inspiradora porque ella lo ha conseguido con muchos éxitos, visto lo que estamos aquí explicando y lo que vamos a explicar a la continuación. Así que yo no me voy a enredar mucho más. Podría estar muchísimo más tiempo porque hay muchísimas más cosas y siempre te quedas con la duda si te estás dejando algo importante, porque todo me parece importante. Y para que ella nos explique lo que nos ha venido a contar, que es muchísimo más interesante y que seguro que vamos a aprender muchas cosas nuevas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por invitarme y por presentarme este vacino. Y estoy encantada de poder compartir mi ciencia con vosotros aquí. Voy a hablar de nanotecnología, biología, pero también voy a hablar un poco de historia. Yo creo que es muy importante en el momento que estamos reflexionar cómo la ciencia nos ha traído al momento en el que estamos y cómo y hacia
dónde nos va a llevar. Yo creo que uno de los principales problemas de la carrera científica es que, ocupados en sobrevivir y en conseguir financiación, no nos da tiempo en pensar por qué hacemos las cosas que hacemos, de dónde venimos y de dónde vienen las ideas. Esto nos lo recuerda la sociedad que nos empuja en una dirección u otra. Cuando los científicos queremos ir demasiado rápido, tenemos fricción como tenemos ahora con los antivacunas. Yo creo que es muy importante entender de dónde surgen las fuerzas sociales que modulan la ciencia. Para bien o para mal, nadie sabe qué es bueno o qué es malo. En el fondo, el futuro de los humanos en el siglo XXI es incierto y tenemos que, entre todos, crear el conocimiento y la computación, voy a hablar de computación biológica, computación en grupo, que nos permita sobrevivir el siglo XXI. Y yo creo que tenemos que ser flexibles como científicos e intentar tener un diálogo fructífero con la sociedad que nos permita avanzar y sobre todo afrontar el cambio climático que nos puede llevar por el mundo. Así que voy a llegar a la tecnología y la biología, no solo en sus aspectos prácticos y tecnológicos. Me gustaría hacer un poco de reflexiones quizá un poco filosóficas para podamos hablar después sobre el futuro de la ciencia. Y empiezo con la física. Yo soy física. La física surge en el siglo XVII con Galileo y ¿qué es la física? Yo me he dado cuenta que la gente no sabe lo que es la física, por eso lo voy a contar y no lo sabía ni yo. ¿Qué es la física? La física es una actividad humana que surge quizá desde en Occidente con Aristóteles en Grecia, y es una actividad que une dos facetas fundamentales de la manera que los humanos entienden la realidad. La física es una manera de entender la realidad. Para estar vivo tenemos que entender la realidad y tener modelos de la realidad correctos. Cuando no los tenemos, morimos. Como una bacteria necesita saber muy bien, entender muy bien la realidad, porque si no la entiende, pues se muere, no encuentra comida o vendrán. La física es una de las maneras más potentes que tienen las personas de entender la realidad. Y se basa en dos pilares fundamentales: la intuición y la razón. Un buen físico no solo tiene muy buena lógica, tiene intuición. Los físicos a los que admiramos son gente que miran un problema y lo entienden. Saben por dónde va la ecuación. O Dirac, por ejemplo, es uno de los más famosos. Y resuelve lo que intentamos resolver cuando intentamos entender la realidad, es resolver la tensión que hay entre la complejidad en la que vivimos. Mucha gente, muchas personas, todo interrelacionado. Nosotros mismos estamos creados de una manera muy compleja. Es complejo tener identidad, saber que eres una cosa, eres otra cosa, eres de aquí, eres mujer, no eres mujer. Esa complejidad que hace que la vida sea difícil, la intentamos simplificar. La intentamos simplificar en modelos que nos permiten entender la realidad. Eso es una manera muy poderosa de extraer conocimiento. Pero lo que le hace poderosa a la física, ¿no?, de las ciencias, es que crean tecnología. La física surge en el siglo XVII, las ciencias se empiezan a desarrollar y empiezan a coincidir con el desarrollo de los imperios, de los grandes imperios, el imperio británico, el imperio francés, el imperio holandés. Y la razón por la que van a la vez es porque el desarrollo tecnológico permite el desarrollo de técnicas que permiten controlar la naturaleza, los materiales, controlar a otros seres humanos, colonizar, tener poder. En el siglo XXI, durante todo el siglo XIX y el siglo XX, que son los años más poderosos de la física y de la ciencia, la física se ha dedicado a crear modelos, a mirar sistemas, los planetas, los átomos, mirar hacia la realidad, hacia adentro, intentar buscar los trozos de la realidad y entender las fuerzas fundamentales, la gravedad, la física cuántica, cosas fundamentales y sistemas simples. Pero en el siglo XXI, y en finales del siglo XX, por la invención de los computadores digitales cada vez más poderosos, podemos por primera vez empezar a hacer física de los sistemas complejos. Los sistemas complejos son la física de la biología, la física
¿Qué pasa? ¿No funciona? Vale. La física de la biología, la física de las vacunas, la física de las sociedades, la física de las redes. Y esto se ha visto un boom en los últimos 10 años por la inteligencia artificial. Esto es donde estamos, esto es Galileo, y es interesante ver, y les recomiendo que lean, lo que la gente pensaba en el cambio del siglo XIX al siglo XX, de cómo la tecnología estaba transformando a las personas y la sociedad. A principios del siglo XX, muchos pensadores, yo últimamente leo mucho a Adorno y a Walter Benjamin, pero muchísimos también en España, Lorca, poeta en Nueva York. La gente empezó a darse cuenta de la transformación de la realidad que estaba creando la tecnología, la racionalización. Todo se empezó a racionalizar, los edificios, la manera que vivíamos, a digitalizarlo, todo, a racionalizarlo. Japón es un país muy interesante para entender esto. Pasó del siglo XIX al XX, del sistema feudal, a racionalizarlo todo para llevar a convertirse en europeos, para no ser colonizados. Básicamente pensaron, para que no nos pase lo que les ha pasado a los chinos o a los filipinos, tendremos que ir más rápido que los occidentales para que no nos coman. Al final les cayó la bomba atómica, pero eso es otro problema. Es empezar la gran racionalización de nuestras vidas, que ahora la tenemos total, con el computador en la mano. Ya en esa época mucha gente se dio cuenta de que aquí esto iba a fallar. Todos los desastres ecológicos que tenemos ahora ya se predecían al principio del siglo XX. Y además, en esa época se era mucho más consciente de cómo la tecnología se había usado para colonizar, para destruir lo antiguo, para destruir el mundo antiguo. A mí siempre me gusta enseñar este cuadro de Malevich. Los rusos se dieron cuenta de muchas cosas en esa época, porque hicieron su revolución en parte por también prevenir la colonización de Europa occidental y buscar otro mundo también muy racional. Ellos buscaron la racionalidad en el comunismo, muy racional. Pero ya los artistas, que está siempre muy interesante ver lo que piensan los buenos artistas en la época, se empezaron a dar cuenta de que aquí había bastantes problemas. Estos cuadros de de Malevich y los suprematistas soviéticos son muy interesantes porque siempre muestran la racionalidad humana de las líneas torcida, perdida, y que hay mucho por detrás, hay muchos espacios. No todo es racional, la vida no es racional, la vida es racional, también es intuición. Y ahí es donde va, en el fondo, va a ser la base de mi charla de hoy. Quiero hablar de razón e intuición y cómo la ciencia, para poder enfrentarse al cambio climático, ya la razón sola no nos vale y necesitamos mucho más la complejidad, la intuición, lo que no es digital. Y os mostraré cómo la ciencia, quizá inconscientemente, ya se está moviendo fuera de lo digital. Esto es un recorrido muy rápido de mis héroes de la ciencia, de los héroes de la física, pero me voy a ir muy rápido, pero es un poco para poner el escenario donde surge la nanotecnología. En el siglo XX, la física empieza revolucionando totalmente lo que pensamos de la realidad. El mundo no es una cosa hecha de objetos que podemos medir y predecir, el mundo newtoniano. Lo que vemos así en el mundo nuestro, de nuestra razón, no es lo que nuestros experimentos nos muestran. Por un lado, Einstein, sentado en su plaza en la oficina de patentes de Zúrich, no estaba en el mundo académico, y eso tiene mucho que ver, empieza a pensar que el tiempo no es lo que parece, y que la realidad no es lo que parece, que el espacio-tiempo no es cambiable, la relatividad general. Los físicos que empezaron a tener tecnologías cada vez mejores para bombardear la materia y ver de lo que estaba hecha, se empiezan a dar cuenta, como Heisenberg y mucha gente de Broglie y muchos más, que la materia tampoco es predecible, que la materia es cuántica, y eso significa que nunca sabemos bien lo que va a pasar en el futuro cuando estás a la escala atómica. Hay probabilidades de cosas que vayan a pasar,
Pero el futuro no es predecible de la manera que es predecible cuando yo tengo una pelota. El resumen favorito mío de la mecánica cuántica es de Bragg, que dijo: el pasado son partículas, el futuro son ondas. El pasado sé lo que ha pasado, son partículas, son digitales, son cosas que puedo tocar, son finitas. El futuro es impredecible, es continuo, son ondas. La realidad no es lo que parecía. En el momento que la gente empieza a racionalizar el estudio de la ciencia, lo primero que nos damos cuenta es que el universo nos devuelve la pelota y yo no me comporto como los humanos se quieren comportar. La realidad no es tan simple como vosotros queréis hacer. Y a partir de ahí, la física cambió mucho. La parte de arriba son los físicos, de abajo los matemáticos. Y en la parte de arriba nos damos cuenta que después de la física atómica, enseguida la gente se empieza a se mueve a los sistemas complejos. Lo que los físicos quieren entender es la realidad, la complejidad de la realidad. Y ahí pasamos a la cristalografía, al invento de los transistores, y aquí empieza el punto interesante. Aquí tenemos, en la parte de abajo, a Gödel, que diré al final, en la última slide, en los teoremas de incompletitud de Gödel. Mientras los físicos nos estaban diciendo que la realidad era cuántica y relativista y que nada es lo que parece, Gödel se puso a mirar las fundaciones de las matemáticas y encontró los grandes teoremas de la incompletitud, que son una cosa muy interesante. Y es que uno puede ser consistente, un sistema lógico consistente siempre no puede predecir la realidad, siempre va a haber cosas fuera del sistema lógico que son verdad, pero que el sistema no puede probar. La realidad no es lógica, y hay cosas incluso dentro de las matemáticas que no se pueden probar dentro de un sistema lógico. Gödel era muy religioso y no le gustaba la racionalidad. Él se daba cuenta de que la vida y la realidad no solo es la lógica humana, y prueba con matemáticas que hay cosas fuera de la lógica. O uno es completo, quiere decir, tiene un sistema completo de ideas que lo abarca todo, pero que no es real, o es completo. La realidad está fuera de nuestras ideas, de nuestros sistemas lógicos. Eso es muy importante y volveré al final, porque vamos a volver mucho al teorema de Gödel en el siglo XXI. En esta foto tenemos a los que crearon los computadores modernos. Estaban en el Manhattan Project. Esta foto es en Los Álamos. En Los Álamos es el primer gran proyecto científico que tiene mucho dinero, y es para hacer la bomba atómica. Los convenció Leo Szilard y Einstein a Roosevelt de que tendrían que hacer una bomba atómica antes de que los nazis la hicieran. Y se creó el primer gran proyecto científico, el Manhattan Project. Y en esta foto están Johnny von Neumann, uno de los húngaros que se escapó de Hungría, llegó a Alemania y se tuvo que ir de Alemania cuando los nazis llegaron al poder, y creó la fundación de la física de las matemáticas americanas, de muchas maneras se puede decir. Johnny von Neumann está en Ulan, polaco. En el centro está Richard Feynman, que estaba allí, pero no fue tan importante en la historia que voy a contar. Estos, con Alan Turing, en Inglaterra, Alan Turing también fue a trabajar con ellos más tarde en Princeton, empezaron a darse cuenta de que se podía hacer computadores digitales. Lo más interesante de la historia de Alan Turing es que él fabricó el primer computador, la máquina de Turing, para probar que los teoremas de incompletitud de Gödel eran reales. Él creó una máquina lógica para probar que la realidad no era lógica. Y vamos a volver a esto ahora. La computación del futuro vuelve a estas ideas. Pero esto se nos olvidó, porque Johnny von Neumann, que era muy práctico, creó un computador, el modelo de un computador que tenemos todos ahora, que arrasó. Este es el modelo que se puede hacer con los transistores que se crearon en 1947. En el mismo momento que se crean los primeros ordenadores, se empiezan a usar muy rápido, empieza la física de los sistemas complejos. Queremos entender la complejidad. Esto es lo que hay debajo de todo lo que hacemos. Y se empiezan a usar los ordenadores para la teoría del caos, los fractales, la organización. Pierre-Gilles Lejeune empieza con la física de materia blanda, que es lo que yo hago. Aquí una esposa para hablar a una mujer con un microscopio, que es lo que yo soy. A Rosalind Franklin, mirando las primeras
la aplicación de los rayos X no fue solo en sólidos, inmediatamente los físicos se pusieron a buscar de qué estábamos hechos, la física de la vida. La física de la vida empezó desde el minuto 1 de la física. Lo único que hasta ahora no hemos tenido la capacidad de estudiarla, pero lo que nos interesa cuando estudiamos es la complejidad, nos interesamos nosotros. Incluso Schrödinger, que es el físico, uno de los físicos teóricos de la teoría cuántica, ya en 1944 empezó a escribir sobre la vida, qué es la vida. Y muchas de sus ideas sobre el origen de la vida, que yo uso como física o desarrollo, ya empezaron en este momento. Pero hay un punto, y yo siempre vuelvo a este artículo, es el artículo muy famoso de P.W. Anderson. Cuando los físicos empezaron a estudiar la materia, se dieron cuenta que había cosas como la superconductividad o los fluidos, que la materia tenía un cambio cualitativo. Pasabas de átomos a un fluido, y el fluido daba igual de lo que estuviera hecho el fluido, se comportaba como un fluido. Igual los superconductores, daba igual de lo que estuviera hecho el superconductor, se comportaba como un superconductor. El asunto es que hay algo extraño en la naturaleza, y es que cuando vamos pasando de escala, las cosas van cambiando de comportamiento y surgen fenómenos que no surgen a escalas más pequeñas. Eso es el fenómeno de la emergencia. Y aquí la gente empezó a darse cuenta de que más es diferente. Hay saltos cualitativos de escala, que es lo que permite, por ejemplo, que aunque estemos hechos de átomos, podamos pensar. Hay sistemas emergentes que no se comportan de una manera diferente a las partículas de los que están hechos. Esto es un gran misterio de la física y de la realidad. Y hay una teoría física muy bonita para entenderlo, a mí me gusta mucho, la renormalización, que necesita, para explicar este salto del átomo a lo complejo, hay que hacer una teoría física que tiene muchos infinitos, y esto les molesta mucho a los matemáticos. Y los físicos matan a los infinitos en las matemáticas. Y les parece mal a los matemáticos, a mí me parece muy interesante la idea de que nosotros, para existir, para emerger, necesitamos, se llama la teoría de la renormalización, necesitamos renormalizar los infinitos del que tenemos debajo, ¿no? Vuelve a saltar otra vez la falta de la lógica en la realidad. Cosas que divergen, que se suprimen. Los físicos nos encanta lo extraña que es la realidad. Es a lo que estamos adictos. Las cosas no son lo que parecen. En esa época fue Richard Feynman, en 1957 me parece que dio la famosa charla, que no es la única, que predice que en algún momento la tecnología llegaría a la escala del nanómetro y que ahí empezaríamos a manejar la materia de otra manera. Eso surge en 1980. Es muy interesante porque muchas ciencias diferentes, en los años 80, todas llegan a la vez al nanómetro. En el 85, el fullereno, una partícula de carbono muy pequeñita de un nanómetro, descubierta por Harry Proto y Richard Smiley, se van el premio Nobel. Además, estaban buscando la forma del carbono en el espacio interestelar. Lo descubrieron de manera muy bonita. Y este señor, Nadine Seaman, que se ha muerto hace muy poquito, era uno de los primeros que usaron los ordenadores para entender la estructura del ADN. Y cuando le dieron su plaza de profesor en la Universidad de Nueva York, no tenía resultados, pensaba que no le iba a ir nada bien, y se dio cuenta de que podía inventarse algo nuevo que les permitiera sobrevivir en su vida académica, y fue el primero en darse cuenta de que el DNA no solo es una estructura, no solo contiene información genética, también es un material estructural. De eso hablaré más tarde, porque estructura significa computación tanto como la información digital. Y él la usó por primera vez para crear formas en la escala nanométrica usando el DNA como un Lego, pegando los trozos de DNA como son complementarios, y fue el fundador del campo de la nanotecnología de ADN. Y también lo inventó en los mismos años, 1980. En el 86, Eric Dressler publica el primer libro sobre nanotecnología. Está ahora en Oxford, Eric Dressler.
Él estaba en MIT y creó un libro que fue muy controvertido en su época porque predecía cosas un poco locas como los nanobots que tomarían el mundo, que es una cosa que luego no, es imposible que lo hace. A la vez se inventaron los microscopios que podían ver por primera vez la materia a la escala atómica. Yo entro en esta historia porque yo vi una charla del inventor Roer en la Universidad Autónoma de Madrid cuando yo era una estudiante de segundo de físicas y dije, yo quiero ir a esto. Yo soy una scanning probe microscopy, es una microscopía de sondas de rastreo. Y esta gente tuvo una gran idea, Binet and Roer. Hasta entonces los átomos no se podían ver porque los átomos no se pueden ver con luz o con ondas. Ahora sí con los microscopios electrónicos, pero entonces no. Por el problema de la difracción, a no ser que vayas con haces muy poderosos, no se podían ver. Bueno, pues ellos decidieron que sí que se podrían ver, no con ondas, sino con pruebas, con una punta muy fina, atómicamente fina. Uno es capaz de moverla, si a alguno le interesa explico cómo funciona, y ver las superficies a nivel atómico tocándolas. En este caso, usando la interacción de una corriente túnel entre la punta y la muestra. Y les enseño aquí una imagen que me parece que todo el mundo tiene que ver. Esta se hizo en 1992 por Don Eigler en IBM. Este microscopio se inventó en IBM, se llevaron el premio Nobel. Y luego lo pusieron en muy bajas temperaturas, en ultra alto vacío. Y lo que ven aquí es el fondo de detrás, es cobre, una superficie de cobre, y estas bolitas son los atomitos de cobre. Como es un metal, es suavecito porque lo que estás viendo son los electrones moviéndose por encima. Y esto aquí son átomos de hierro. Eigler se las apañó para evaporar átomos de hierro y con la punta empezó a moverlos y crecer un círculo. Es la primera vez que los humanos son capaces de fabricar algo con átomos, uno a uno. Es la prueba de que lo podemos hacer. Ahora ya lo hacemos de otras maneras, diré más tarde. Pero esto también es la prueba de lo que les decía al principio. A los humanos nos encanta lo simple y el Lego y fabricar cosas con bolitas y en trocitos pequeños que podemos controlar. Y también de que la naturaleza siempre te devuelve una respuesta compleja cuando tú vas buscando algo simple. Aquí en medio hay una onda, es como la de cuando tiras una piedra al agua. Es una onda que es de electrones que se devuelven, que se chocan contra el quantum corral. Le llamaron el corral cuántico. Se choca contra las paredes del corral cuántico. Y es una demostración de que los electrones se comportan como un fluido, emergen en otro comportamiento y vuelven a lo mismo. Un sistema emergente que surge de un sistema simple. La realidad nunca es, nunca, aunque tengamos átomos y los manejemos fácilmente. Y a la vez, que ahí empecé yo, la biología molecular, la bioquímica, en esa época empezó a tener las primeras estructuras de las proteínas y los ácidos nucleicos y las moléculas que hacen la vida. Al principio pues solo teníamos dibujitos de cómo deberían ser. La mayoría de las estructuras salían de cristales, no estaban hechas en sitios vivos ni en agua, pero nos empezaron a dejar ver las nanomáquinas que nos hacían. No estamos hechos de atomitos así todos pegados como en un cristal, sino que estamos compuestos de nanomáquinas increíblemente inteligentes, digitales y analógicas a la vez. Su forma es lo que importa para ellas encontrar dónde están, pero luego son capaces de encontrar algo amigo que pueden encontrar. Son digitales y analógicas a la vez. Yo entré en esta historia porque conocí a Hiroyuki Noji, que estaba en el Tokyo Institute of Technology, y fue el descubridor de la rotación de la ATPase. Les voy a explicar lo que es la ATPase. Todos ustedes tienen millones y millones de proteínas que se llaman ATPase. ¿Por qué? Porque necesitamos una molécula que se llama ATP en grandes cantidades todo el rato. Todo lo que hacemos
necesita quemar una pequeña molécula de ATP y que genera energía suficiente para ser un poquito por encima de la temperatura. Eso permite que las máquinas moleculares puedan moverse en el agua caliente sin perder, sin ruido, sabiendo dónde van. Necesitan un poco de energía justo por encima de la temperatura que les deje moverse sabiendo dónde van. Así que una persona activa es capaz de generar 60 kilos al día, de darle vuelta a 60 kilos al día de moléculas de ATP. ¿Y cómo genera unos 60 kilos al día de moléculas? Pues aquí está la evolución. El universo tiene 15.000 millones de años y la vida en la Tierra surgió hace 4.000 millones de años. Es el mismo orden de magnitud. Eso es muy interesante. La vida surge muy rápido en la Tierra. La Tierra tiene 5.000 millones de años, la vida surge hace 4.000 millones de años. Un tercio de la edad del universo, la vida ha estado evolucionando en la Tierra para crear lo que somos. Por eso somos tan complejos, porque ha tenido muchísimo tiempo para crear estas máquinas. Y esta máquina funciona así. Se sienta en las membranas, que son unas superficies que cubren las células, y tiene un gradiente de potencial, de electricidad, eléctrico, como una batería. Entonces, esto hace que tira protones, que son cargas positivas, puf, puf, y hace que esto se mueva para un lado. Y hace que esto rote. Es un motor. La evolución acopla la química, la física, en una especie de molino. Eso es el punto de la nanotecnología. A la escala nanométrica, un cambio eléctrico genera un movimiento. Un movimiento genera un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, y ese movimiento es capaz de generar una reacción química. Todo se acopla en la nanoscala si eres blando. En sistemas blandos, poliméricos, estamos hechos de polímeros, como el DNA o las proteínas, uno puede acoplar información, lo que pasa alrededor, con movimiento a través de la física y la química, generar energía y procesar información. Eso es de donde venimos. Venimos de la capacidad de la materia blanda a la nanoescala de procesar información a través de forma, de tener una forma, de ser analógico, no digital. La realidad crea computadores analógicos que luego digitaliza el DNA, pero en principio somos analógicos, somos forma. La forma y el movimiento es lo que genera el principio de la biología. Este movimiento se traslada aquí y esto empieza a rotar, empieza a moverse, no a rotar, sino a moverse. Entonces, cuando la molécula de ADP se pega, estas moléculas de arriba, con el movimiento generado abajo, le dan la dobla. Y como eres tan pequeño, al doblar la molécula, salta el electrón y eres capaz de hacer catálisis, generar una reacción química casi sin fuerza, casi sin energía. Simplemente acoplando lo que ya tienes, la forma, la física. Eres analógico, no digital. La microscopía atómica lo que nos permitió es ver esto en acción. Yo fui uno de los... España es un país muy fuerte en microscopía de fuerzas, con laboratorios muy fuertes en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, en muchos sitios, porque en la Universidad Autónoma de Madrid, donde yo estuve, mucha gente, que fue uno de los primeros departamentos de física de materia condensada después de, en los años 70, se fueron muchos al laboratorio de Breuer a hacer las tesis doctorales, al laboratorio donde se inventaron estos microscopios, y por eso hago yo esto, y muchos españoles se han dedicado a esto y nos seguimos dedicando y estamos por todo el mundo. Lo que nos deja hacer estos microscopios es ver las moléculas en líquido, cómo se mueven, no congeladas. Esto es la ATPasa que les he dicho antes, y aquí está tan bonita, es miosina sobre un track, en actina, en una proteína que forma unos hilos, se monta encima y es capaz de andar encima. La actina también la tienen en todas las moléculas, casi todas las células del cuerpo, y es responsable de todos los movimientos, de todas las tensiones que tenemos dentro de las células, del oído, de abrir los canales del oído moleculares para poder
escuchar diferentes frecuencias de todos los movimientos que estamos haciendo, de la extensión de los músculos. Y fijaos cómo lo hace. Es una molécula con 2 pies que se pega por electrostática y simplemente por su diseño, como un molino de viento es capaz de mover con el molino, esto es lo que usa, es el agua y la temperatura del agua para moverse hacia adelante. Sistemas analógicos que se mueven por forma y que son capaces de crearnos, ¿no?, todas nuestras funciones. Cuando yo llegué a este campo, me puse muy contenta cuando podíamos ver por primera vez todas estas moléculas y pensé que a los bioquímicos y a los biólogos les iba a encantar. Pero no les gustaba, no lo entendían porque estaba fuera del campo. Éramos los nuevos que entrábamos en la biología y no encajábamos para nada. Porque estamos intentando estudiar las proteínas como moléculas físicas, moléculas que son máquinas, como ingenieros. Y los bioquímicos venían de otra tradición, la tradición de los rayos X, de las estructuras y de dibujitos en los que metían redes de muchas cosas, pero eran redes lógicas, racionales, en las que todo se quería entender, gracias a Dios no ya, con los genes. La biología es muy compleja, pero al descubrirse que la información genética estaba en los genes, mucha parte de la biología, la mayor parte de la biología, empezó a pensar que si controlábamos, entendíamos todos los genes y las moléculas y sus networks, pues ya lo sabríamos todo. No nos teníamos que preocupar. Lo único que teníamos que saber es saber el DNA, la estructura del DNA, el código, lo digital. Empezamos a estudiar la biología como una ciencia digital, de partículas que se entendían unas con otras digitalmente en redes con el DNA, que era un código digital. Ahora sabemos que eso no es verdad, porque yo me dedico a eso. El DNA no solo se lee cuando llega una señal química, molecular, digital, el DNA también responde a señales continuas, analógicas, como la fuerza o los campos eléctricos. Estamos en el punto en que la biología empieza a reconocer que su parte de forma, su parte física, su parte analógica, la parte es tan importante como la parte digital para crear su función. Al principio, el paradigma, y sigue siendo el paradigma que domina, es el digital, el de los genes. Y la gente lo que empezó es a pensar que podríamos generar nanopartículas que modificaran el ADN. Por ejemplo, con el cáncer. Ahí volvemos luego a las vacunas del COVID, que empezaron en esta historia. La idea era que cuando uno tiene tratamientos de quimioterapia, normalmente lo que intenta hacer, tradicionalmente están cambiando ahora, es hacer diana de moléculas, normalmente de proteínas, y lo que se hace es tener concentraciones muy grandes de medicinas que son muy malas y te ponen muy enfermo, la quimioterapia es muy dura, gracias a Dios están cambiando, y eso pues para o no el tumor. El problema es que esta manera de pensar no ha dado muy buenos resultados. En los últimos 20 años solo ha habido 71 nuevas medicinas, quizá 100 ahora. Solo 30 se han aprobado y en media solo prolongan la vida del paciente 2,1 meses, que no es mucho. El paradigma molecular digital de buscar un gen o una proteína solo no funciona. Y ahí se pensó en la nanotecnología, al principio del campo, que simplemente era una manera de llevar drogas a los tumores de una manera más efectiva, concentrándolas más para que la bioterapia fuera más efectiva. Tiene problemas porque del hígado y el riñón se quitan las nanopartículas del medio y no son tan efectivas, y también el principal problema es el paradigma. La idea de que quitándose del medio a la proteína mala se quita el cáncer no funciona. Como estamos aprendiendo muy rápido ahora, los tratamientos del cáncer se están revolucionando. Y al principio de la nanotecnología muy pocas drogas, muy pocas nanopartículas llegaron al mercado. Otra aplicación de la nanotecnología es los biosensores, todos llevamos el flow test, el litro, y es el principio de la gran revolución que esperamos desde los años 90. Yo recuerdo que en los años 90 todo el mundo ya ponía esta imagen de lo que íbamos a conseguir.
un biosensor que íbamos a respirar encima y sabíamos lo que teníamos. Como hemos visto con el COVID, estamos muy lejos de eso todavía. Y hay muchas razones, volviendo siempre al mismo. La sangre es muy compleja y no es fácil sacar las señales de un sistema complejo. Sensores de glucosa, todo esto sigue en los dibujitos de todos los journals, de todas las revistas científicas en los últimos 30 años. Este es el sueño, nuestro sueño, que es lo que los científicos enseñamos en las conferencias, pero que nunca llega a la realidad. Y nunca llega a la realidad por muchos factores, la complejidad propia del sistema, la complejidad de la tecnología, la falta de inversión, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que queremos hacer, queremos tener una especie de cacharrito que le echemos ahí el líquido que queremos ver y nos diga en el ordenador, bueno, pues eres positivo en el teléfono o no eres positivo, tienes la sangre bien o la tienes mal o ves la información. Eso es lo que queremos hacer. Pero ya sabemos que no es lo que tenemos que cerrar y que van muy despacitos. Y tenemos los lateral flow test, estos, no sé cómo se llaman en español, los test estos que usamos ahora de usar y tirar del COVID, que son buenos, pero no son tan efectivos. Yo también trabajo un poco en esto, si a ti me interesa al final, yo hago detectores de grafeno, que son muy buenos, detectan tan buenos como la PCR, y estoy empezando a hablar ahora con Grafene, hay otras empresas, a ver si sacamos alguno de los detectores de grafeno al mercado, si a alguien le interesa, al final lo podemos discutir. Pero vamos a volver al hilo interesante tecnológico. Les enseñé al principio los átomos, que Don Eigler era capaz de poner con su microscopio en un círculo. Pero aquí hay otra revolución que está empezando a pasar. Durante muchísimo tiempo, los científicos quisieron saber la estructura de las proteínas para poder diseñar drogas. Y la idea era siempre, si sabemos un gen, ¿qué estructura tendrá la proteína? Porque si no sabemos la estructura de la proteína, no podemos diseñar los medicamentos que vayan a ser eficientes contra esa proteína. Para esto se ha invertido muchísimo en todos los países del mundo. Sincrotrones, todos los gobiernos, un montón de investigación durante muchísimo tiempo para crear cristales, tener las estructuras atómicas de estas proteínas, una gran actividad científica, sobre todo en los países que tienen empresas farmacéuticas muy grandes. Pero la idea de que uno no necesite hacer esos experimentos, sino que los pueda producir, los pueda predecir la estructura de la proteína con un ordenador, se ha inventado durante muchísimo tiempo. Quizá oyeran en el 2020 que por primera vez Deep Learning, la Machine Learning, inteligencia artificial, se usó por primera vez para predecir la estructura de las proteínas, y esto salió en todos los periódicos. La razón es esa. Una vez que sabemos las estructuras de las proteínas sin tener que hacer experimentos, se piensa que va a revolucionar la medicina y muchas otras cosas más. El primero que lo logró fue antes, en 2016, David Baker, en la Universidad de Washington, fue el primero que pudo predecir la estructura de una proteína. Pero a mí lo que me interesa no es los fármacos que se sacan de aquí, sino que lo que primero hicieron en el grupo de Washington no fue empezar a predecir todas las proteínas del mundo, que es lo que está haciendo ahora muchísima gente, porque Google ha dado el algoritmo gratis y muchos científicos lo están empezando a usar, puede acabar con el campo de la cristalografía. Es totalmente revolucionario. Vamos a poder saber la estructura de todas las proteínas de nuestro cuerpo, incluso saber cuántas proteínas tenemos, que no lo sabemos. Lo que hizo David Baker es hacer la historia al revés. Decir, vale, ahora yo puedo diseñar proteínas en un ordenador que no existen en el mundo real, crear el gen, metérselo a una célula, a una levadura o a una bacteria y hacer que esa bacteria o esa levadura me cree esa proteína. Y si soy listo, soy capaz de hacer proteínas que se ensamblen. Y empiezo a crear un ensamblador nanotecnológico con precisión atómica en el ordenador que me fabrica una bacteria. Esto es una manera totalmente radicalmente diferente de fabricar. Nunca hemos hecho esto antes. Y además tiene precisión atómica. Estas estructuras que son capaces de crear, sabes dónde está hasta el último átomo, porque lo has diseñado tú. No solo es radical porque usamos la naturaleza
para crear estructuras que no existen en la naturaleza, estructuras artificiales nanotecnológicas a la escala nanométrica, sino que está usando la complejidad para diseñar. En la ingeniería, la tecnología, desde el principio de la física y de la ciencia, siempre se basa en sistemas simples, en ideas racionales, en donde tú tienes control, la ingeniería del principio al fin de dónde llega el producto. Aquí hay un montón de estructura en medio que tú no sabes lo que está pasando. No te hace falta saber la bacteria ahora, pero es un sistema complejo. Estamos empezando a crear con la complejidad. Ya no creamos con Lego, con átomos, con ingeniería en el que sabemos todos los procesos. Empezamos a manejarnos en la complejidad de la vida. Esto es un cambio radical en la manera de fabricar. Esto se ha venido llamando biología sintética, synthetic biology. Estos partieron de otro campo y han llegado a la nanotecnología. Están todos los campos convergiendo. Yo usaría esto, y lo hablaré al final, para un computador cuántico. Los físicos como yo sabemos materiales, sabemos biología. Los biólogos descubren una manera de crear proteínas y al día siguiente se les ocurre que esto es un nuevo material. Las ciencias empiezan a converger. Y la razón por la que convergen es porque llegamos a la nanoescala. Y en la nanoescala la materia no distingue de física o matemática, es lo que dije al principio. En una proteína, el campo eléctrico, la fuerza, la forma, la rotación, se une a la química. Por eso todos convergemos. Estamos convergiendo en la nanoescala y estamos cambiando la manera que vemos de la biología. Los materiales, inteligencia, lo que sabemos pensar. Esta gente inventó este método hace 2 o 3 años y justo en mitad de la pandemia, yo los sigo en Twitter, el estudiante que sacó el paper en Nature ya tiene su laboratorio y se montó su vacuna del COVID a través de una de estas estructuras. Está en clinical trials, está en Corea, eso también es muy interesante. Una empresa coreana le está haciendo los trials a la vacuna. O sea, esto ya se está usando y probablemente les funcione bien. Otros, esto lo paso más rápido, hay mucha gente que está empezando a usar materiales biológicos para crear estructuras que no existen en la naturaleza. En este caso es un grupo inglés, una colaboración de físicos, biólogos, ciencias de computación, todos juntos, trabajando en equipo para crear una partícula que es capaz de tener una actividad antibacteriana muy fuerte que no permite que es mejor que los antibióticos porque no desarrollan resistencia. La medicina está cambiando porque también empieza a usar la complejidad. Les enseñé que los métodos tradicionales para tratar el cáncer de quimioterapia, que van a una u otra proteína, que van a parar el DNA, tienen limitación en lo que pueden hacer. Pero lo que estamos aprendiendo, como lo saben ahora con las vacunas de COVID, es a intentar interactuar con el sistema inmune de una manera que usamos nuestra propia complejidad para matar al tumor. Nuestro sistema inmune ha evolucionado durante miles de millones de años y es muy inteligente, es una de las formas de inteligencia más difíciles de entender. Yo que me dedico a uno de los campos de computación que se están ahora desarrollando está inspirado en el sistema inmune. Y la inmunoterapia está cambiando el tratamiento de cáncer. La idea de que podemos entrenar al sistema inmune para reconocer cánceres y las células cancerígenas está revolucionando los tratamientos. ¿Por qué funciona y por qué la inmunoterapia no? Porque una célula del sistema inmune reconoce al cáncer de muchas maneras, no una molécula. Mira la química, mira la física, usan todo, es analógico, es digital. Estamos empezando a entender este lenguaje complejo del sistema inmune y está revolucionando lo que hacemos. Estos son las vacunas del COVID. Como todos ustedes saben, todos llevamos las nanopartículas de Pfizer o de Moderna dentro, o bueno, no, porque se degradan pronto, pero son una gran obra de ingeniería a la nanoescala y es el resultado del trabajo de 20-30 años de investigación. Fabricar estos liposomas usan microfluídica y muchísima física de fluidos confinados.
para meter en cada nanopartícula de lípidos la misma cantidad de ARN no es nada fácil. Y se consigue metiéndolos por tubitos pequeños y mezclándolos, entendiendo la física de fluidos que hay en estos tubitos. La patente la tiene una empresa de Canadá pequeña, eso también es interesante. Fueron los primeros en tener un sistema robusto. Al principio de la pandemia, Pfizer, BioNTech y Moderna les costaba fabricar muchas, porque había poca gente y pocas máquinas y poca especialización. Ahora ya sí, esto va a revolucionar no solo por la idea, sino porque ya tenemos una infraestructura de fábrica de estas máquinas. Estos son los sistemas donde se fabrican. Y la idea viene de mucha gente, como ustedes ya sabrán, la persona que hubo detrás durante 20 años, Katalin Karikó, una inmigrante húngara en Estados Unidos que se empeñó en decir que ella podría lograr que el ARN mensajero fuera una vacuna. Había toda la comunidad científica en contra, nunca le dieron una beca, nunca le dieron un proyecto de investigación, nunca le dieron una plaza en la universidad, pero ella tenía razón y al final todos llevamos dentro su ARN mensajero. Es una historia muy bonita. Y también es muy interesante, aunque no me da tiempo a contarla, cómo las dos empresas, Moderna y BioNTech, se fundaron. Ninguna de las dos tiene las patentes de nada de lo que hay aquí. Son grandes ejemplos de innovación en el siglo XXI. Las universidades no saben manejar bien su propiedad intelectual, es muy difícil innovar y muchos científicos se empiezan a dar cuenta que hay que sacar esa información de ahí. Las dos compañías tienen exactamente las mismas tecnologías, están usando los ARNs de Katalin Karikó, están usando la misma compañía en Estados Unidos que les hace el truco molecular. Las dos es muy parecido lo que hacen, tienen las mismas patentes. Lo único que tenían eran grupos multidisciplinarios de gente que sabía muy bien lo que estaba haciendo, no eran jóvenes en camiseta, eran gente mayor, además mujeres, en todas las compañías hay mujeres de 50 años, mujeres menopáusicas fueron las que sacaron las vacunas del COVID. Es importante esto, son mujeres que lo han pasado mal y han tenido vidas muy duras luchando contra el establishment científico, pero sabían que tenían razón. Y eso para mí es un gran ejemplo de cómo la innovación real funciona. Tenemos una imagen de los innovadores, aquí las tengo a todas. Tenemos una imagen de los innovadores de estos chicos de Silicon Valley con camiseta, pero esos son innovadores digitales. Los innovadores de la complejidad son diferentes. Son gente que tiene vidas complejas y que entiende lo duro que es sacar una medicina, lo duro que es sacar algo nuevo. Son los verdaderos héroes, los que se enfrentan a un sistema de racionalidad que te dice hay que seguir por aquí, hay que seguir con estas medicinas, hay que seguir con lo que todos sabemos. Esta gente los tiró todo por la ventana y dijo no, así es como no se va a resolver el cáncer. Y han ganado porque hay una pandemia, ¿no? Si no, no hubieran ganado, pero bueno, aquí tenemos Özlem Türeci, Ugur Sahin. También es muy interesante esta pareja y por qué funcionan tan bien. Él está en el mundo académico, ella está fuera montando las empresas. Son capaces de coordinar dentro de casa lo mejor de los dos mundos. Y esto es una lección que tenemos que aprender, porque solo gente así es capaz, en el sistema que tenemos ahora, de conectar el conocimiento de la universidad con el conocimiento de cómo se monta una empresa. Si no, no la montas, si no, no funciona. Moderna es una cosa muy interesante, cómo se montó, montada por una cosa que se llama Flagship Pioneering, que se les dio mucho dinero para poder, son empresas que ya tienen 10 años y empezaron a usar estas partículas de RNA para el tratamiento del cáncer. La idea es que, y esto va a empezar ya, estas empresas van a ser enormes, puedes usar el sistema inmune no solo para atacar virus, sino para atacar tumores, que es la idea de ellos. Y estas son las de Oxford, la vacuna de Oxford, Sarah Gilbert y Catherine Reed también. Sarah Gilbert tiene trillizos, hablando de mujeres con vidas complejas. También muchos están empezando a pensar que las vacunas se pueden poner en implantes muy pequeñitos, porosos, materiales, otra vez fusión de materiales, de física, de difusión con vacunas, que se puedan implantar dentro de los tumores y que saquen todas estas pruebas. Hay una gran revolución de cómo vamos a empezar a tratar las medicinas, no atacando a las moléculas en el sistema tradicional, sino usando nuestro sistema inmune para reconocer a los tumores o los patógenos.
Y ahora ya termino la segunda parte, si eso, ya voy acabando. Llevamos tanto hablando. Y vuelvo a la física, lo que les estaba contando al principio. Muchos de nosotros lo que nos interesa es entender el origen de la vida, por qué la vida se creó en la Tierra y por qué se creó, no sé de esta película, no sé. Bueno, pues muchos de nosotros, como les dije, estamos intentando entender no solo cómo las células y las moléculas interaccionan con la química, sino con la física. Un ejemplo, por ejemplo, que yo trabajo es cómo las células son capaces de entender las propiedades físicas y mecánicas de los materiales. Uno puede crear, estamos muchos de nosotros interesados en cómo le podemos dar señales al cuerpo usando materiales para regenerarse. La medicina regenerativa, que necesita no solo moléculas, sino también de física. La gente también está intentando cosas parecidas para crear órganos en chips que nos permitan usar, hacer los test de las drogas mucho más. Voy a saltar esto, voy a ir un poco al final a hablar un poco de computación. Todo lo que les he venido diciendo en toda la charla es que durante todo el siglo XX nos interesaba mucho lo simple, lo racional, las moléculas, los genes. Pero que en el siglo XXI nos estamos empezando a dar cuenta y tener las armas para entender la complejidad. Porque cuando las cosas diferentes se unen y tienen muchas interacciones, lo que surge es diferente. Y eso es lo que estamos intentando entender. Y ahí viene la inteligencia artificial, el machine learning, que nos está cambiando la vida en todo. Durante muchísimo tiempo, los sistemas tradicionales de computación se les daba muy mal traducir idiomas, reconocer gente. Con un algoritmo digital en el que sabemos todos los pasos, no somos capaces de crear buenos traductores o de reconocer la complejidad. Cuando los algoritmos empezaron a hacer de una manera muy simple, que es lo que tenemos ahora, estructuras que copiaban un poco la estructura de nuestras neuronas en el cerebro en capas, creando forma, no solo digital, empezaron a entender, empezaron a saberse cosas. Es el principio de la revolución de la computación no algorítmica en el sentido tradicional, no digital. Estamos volviendo a la idea principal que les dije al principio que tenían los fundadores de la computación, Alan Turing, Gödel, toda esta gente. Que la realidad no es digital, es analógica y es digital. Hay partes que se entienden, que son lógicas, y partes que no se entienden. Y ahí es donde todas las grandes empresas están empezando a invertir un montón en crear más y más y más compleja los algoritmos de inteligencia artificial. Yo creo que ahí también se estrella y se van a estrellar porque vuelven a tener la manera de pensar digital, la manera de pensar simple. Ellos simplemente aumentando el número de parámetros del machine learning piensan que van a llegar a la superinteligencia, es lo que llaman. Entonces ahora están todos gastándose muchísimo dinero, Elon Musk, Google, el gobierno chino, en crear el trillón de interacciones en machine learning. El problema es que esto no lo podemos hacer por dos razones. La primera, el consumo. Una simple transacción en el blockchain de Bitcoin o de Ethereum cuesta lo mismo que lo que se gasta una casa americana en una semana en energía. ¿Por qué? Porque si tú lo haces todo digital y todo tiene que tener una interacción y todo tiene que tener un algoritmo, hay que hacer tantas computaciones, es tan complejo que te hace falta muchísimo poder de computación. Entonces la idea que tienen Elon Musk y todos estos del Google es hacer el computador más grande. Pero ese computador más grande va a llegar a los límites de lo que podemos gastar. Tenemos el gran problema de que la computación de las blockchains es totalmente en contra de lo que podemos permitirnos. Y hay otro problema, hay un problema geopolítico muy gordo. El único país del mundo, y han sido muy inteligentes para sobrevivir, que es capaz de producir los chips con las que llega por debajo de los 10 nanómetros es Taiwán. La razón, Taiwán y Corea del Sur han logrado tener su independencia como países amenazados por la geopolítica, siendo muy inteligentes y muy estratégicos en la manera que han construido su tecnología. Taiwán sobrevive porque es el único país que puede fabricar los chips que nos llevan a la inteligencia artificial. Y han sido muy listos.
porque para fabricar cada chip hay que sacar 70 veces el chip de Taiwán y volverlo a meter. Tienen interacciones por todo el mundo. ¿Por qué lo han hecho así? Porque China no puede. China ha invertido muchísimo dinero en poder tener esa capacidad de fabricar chips, porque eso les da independencia tecnológica de Occidente. Normal. ¿Quién no querría ser independiente de Occidente con la historia que tenemos? Pero no pueden. Y ahí es cuando empezó a subir la tensión, que China quería invadir Taiwán. La razón es los chips, la tecnología de los chips. La primera sanción que le quieren poner a Putin ahora con la guerra de Ucrania, ¿cuál es? Miren la lista, los chips. No pueden importar chips. Solo los fabrica Taiwán, pero se han creado tal network alrededor que aunque los invada China todavía no podrá fabricar los chips porque dependen de una red internacional muy grande. Ahora es muy interesante, la empresa taiwanesa de semiconductores ha hecho un tratado con Sony para fabricarlos en Japón y los dos se aseguran su independencia política. La idea de que la ciencia, un país, puede tener independencia sin controlar muy bien su estrategia industrial es un sueño que tenemos en Europa. En Asia lo entienden muy bien, lo saben muy bien porque fueron colonizados. Fueron colonizados a principios del siglo XX, cuando a Japón le cayó una bomba atómica. Ellos saben que la independencia real de un país es tener control de su tecnología. Y son los únicos países que entienden geopolíticamente con Estados Unidos lo que están haciendo. Para mí esto es otro gran problema de la Comunidad Europea. No tenemos estrategia para supervivencia, ni sabemos lo que queremos ser, y ponemos los medios para seguir siendo lo que somos. Por eso he traído aquí un poco este ejemplo, porque la computación nos va a cambiar la vida. Y gracias a Dios está en manos de Taiwán y Corea del Sur, que son países que están muy metidos en redes internacionales porque saben que es su única manera de sobrevivir y porque creen en la democracia y en la libertad que tienen. Quieren mantener su estilo de vida, también Japón. Y es muy interesante como los tres países están alineándose para que todos tengamos chips y los chips sigan siendo parte de los sistemas democráticos. Pero lo que les he dicho al principio, y es algo en lo que yo estoy empezando a trabajar, es que la biología no solo es digital, es analógica. Y yo creo, y muchos de nosotros pensamos, que la única manera hacia adelante es no solo usar los chips de Taiwán, sino empezar a construir nuevos computadores analógicos. Uno de estos sistemas, por ejemplo, es la computación neuromórfica, que es la idea de que los transistores de los ordenadores no se usan como digitales, sino usando la física que tienen, como sistemas analógicos. En un sistema analógico lo que importa, como en la biología, es la forma. Es capaz de computar con forma. Y como nosotros, tienen reacciones instantáneas. Nosotros no somos digitales, tenemos algunas cosas que son memorias, las memorias del pasado, las memorias del sistema inmune, en la memoria de nuestro pasado, en el ADN, pero también somos analógicos, respondemos inmediatamente, sin hacer ningún algoritmo, a la realidad, y nos guía la emoción y nos guía la intuición, es lo analógico. Vamos a empezar a crear, bueno, el primer computador analógico se creó